Esto es DW Noticias desde Berlín. Las fuerzas de defensa de Israel realizan incursiones focalizadas por tierra en la Franja de Gaza mientras continúan los ataques aéreos en diferentes puntos del territorio palestino. El tiempo se agota para que los habitantes del norte de la franja abandonen sus hogares y huyan hacia el sur. Son las horas previas de lo que se espera sea una incursión a gran escala, mientras organismos internacionales exhortan a Israel a evitar lo que consideran una inminente catástrofe humanitaria. Estos son nuestros titulares. El primer ministro de Israel afirma que la operación en Gaza es solo el comienzo de la respuesta a los atentados de la organización terrorista Hamas, que cobraron la vida de 1.300 personas el fin de semana pasado. Benjamín Netanyahu reiteró su promesa de acabar con la milicia islamista. Además, en la Franja de Gaza, la población se encuentra atrapada entre sus fronteras cerradas mientras continúan los bombardeos del ejército israelí. Hamas ha instado a los habitantes del norte del territorio palestino a ignorar la orden de evacuación. La cifra de muertos en el territorio palestino asciende a 1.900. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Fuerzas terrestres israelíes han llevado a cabo lo que denominaron incursiones localizadas en el interior de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. Un portavoz militar de Israel dijo que unidades de infantería y tanques entraron en Gaza para localizar a quienes manipulan los cohetes palestinos, destruir armas y tratar de liberar a rehenes secuestrados por la organización militante islamista palestina Hamas. Israel lleva días concentrando tropas a lo largo de la frontera de Gaza en preparación para lo que se espera sea una incursión masiva. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que lo visto esta semana es solo el comienzo de la represalia contra la organización terrorista responsable de los ataques en suelo israelí del pasado fin de semana. El periodista Mikel Ayestarán se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para brindarnos más detalles de estas noticias en desarrollo. Mikel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué detalles se han dado a conocer sobre estos operativos del ejército israelí? Parece que no es todavía la incursión terrestre a gran escala que tanto se ha anticipado. No, se trataría de incursiones puntuales que según el ejército estarían orientadas a la localización de lanzaderas de cohetes de Hamas y también a obtener información sobre la situación de los rehenes. Un punto también muy importante teniendo en cuenta que son decenas los rehenes que estarían en manos de los islamistas. De momento no se ha concretado cuál es la cifra final. Estas primeras incursiones se realizan en una jornada que ha estado marcada por ese ultimátum de 24 horas que han dado a los israelíes a los palestinos en el norte de la franja para que evacúen hacia el sur. Al final el éxodo no ha resultado tan masivo como cabía prever en un primer momento, y es que no se ha respetado ningún tipo de alto el fuego, tampoco se ha dado una especie de corredor para que pudieran salir a salvo y mucha gente ha decidido quedarse en su casa. Además, Hamas ha recordado que todo esto no era más que algo como un acto de propaganda por parte de Israel. Eso es lo que ha dicho la organización islamista. Los movimientos que hemos visto de tropas en el frente sur, en la frontera de Gaza, son espectaculares. La verdad es que hay miles de hombres, cientos de tanques, están a la espera de esa última luz verde, pero de momento, desde luego, no ha llegado. No sabemos, como lo decíamos, cuánta gente exactamente ha abandonado el norte de Gaza, aunque fue menos de lo esperado, pero ¿qué tan fácil lo tendría? En todo caso, ahora que se agota el tiempo ya para la evacuación, el ejército israelí en una incursión, considerando también, como mencionabas, que Hamas tiene a los rehenes. El factor de los rehenes es importante, pero también no podemos olvidar que Hamas es un grupo que lleva prácticamente 15 años esperando a que los israelíes vuelvan a la franja. Los milicianos son expertos en lo que es la lucha urbana y eso Israel lo sabe muy bien. En el 2014 ya realizaron una incursión y en las primeras horas sufrieron una emboscada y al menos 13 uniformados perdieron la vida. Por eso en las últimas ofensivas Israel siempre ha tratado de no entrar por tierra. Ha castigado duramente desde el aire, desde el mar, utilizando artillería, pero no entran por tierra. En esta ocasión las cosas son diferentes porque se cumple una semana prácticamente de ese ataque sorpresa por parte de Hamas. Hay más de 1.000 israelíes muertos y ahora mismo Benjamín Netanyahu clama venganza, y como parte de esa venganza todo está listo para que tarde o temprano, pensamos que puede ser cuestión de horas, esa ofensiva terrestre se ponga en marcha y consiga el objetivo que se está marcando ahora mismo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es acabar con Hamas, algo que realmente se antoja muy complicado desde el punto de vista militar.
Era el análisis de Miquel Ayestarán desde la ciudad de Tel Aviv. Miquel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entre tanto, decenas de miles de habitantes del norte de Gaza emprendieron la huida hacia el sur del territorio palestino. En lo que podría ser el preámbulo de esa ofensiva terrestre, el ejército israelí ordenó la evacuación absoluta del norte del territorio palestino y había otorgado solo 24 horas para la movilización. Una evacuación que afecta a más de 1 millón de residentes. La ONU advierte que ese desplazamiento forzado podría generar una catástrofe dada la situación de emergencia y la gran densidad de población de Gaza. Recordemos, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Naciones Unidas instó al ejército israelí a garantizar el respeto a los derechos humanos en sus operaciones militares en Gaza. La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, exhortó a Israel a que retire sus órdenes de evacuación como medida previa a su ofensiva terrestre. La Comisión Europea dijo a su vez a través de un portavoz que respalda los esfuerzos de la ONU para aliviar la situación humanitaria en Gaza con la creación de corredores humanitarios y la entrega de ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes anunciaron hace unas horas a toda la población del norte de Gaza que debe trasladarse al sur de la franja. Esta orden afecta a más de 1 millón de palestinos, entre ellos niños, ancianos y enfermos, a quienes se obliga a reubicarse con poco o nulo transporte y escasas garantías de seguridad en medio de continuas hostilidades. Reiteramos el llamado del portavoz del secretario general de la ONU a dar marcha atrás para evitar una situación calamitosa. En Madrid se encuentra Raquel Martí. Ella es directora ejecutiva del Comité Español de la UNRWA. La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Señora Martí, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a DW. Naciones Unidas considera imposible que la evacuación de 1 millón de personas del norte de Gaza pueda llevarse a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. Conociendo el territorio, ¿qué implicaciones tendría esta movilización masiva en un periodo tan breve? Hola, muchas gracias por esta llamada. Miren, se está diciendo que se ha pedido la evacuación en primer lugar y para que las personas se muevan a lugares más seguros. Esto no es así. No es una evacuación. Lo que ha pedido Israel es que la población se desplace hacia el sur, pero no hay forma de transportar a todas estas personas. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. No hay transporte para estas personas, no hay transporte de Naciones Unidas. Lo que se está haciendo es moverse por su cuenta y bajo su propio riesgo. Y se están desplazando hacia el sur, un lugar que sigue bajo incesantes bombardeos, no es un lugar seguro. De hecho, nos están llegando ya noticias de personas que se estaban desplazando hacia el sur y que han sido atacadas por los aviones israelíes. No hay ningún lugar seguro en la totalidad de la franja de Gaza. Y además estas personas, muchas de ellas, miles de ellas, no van a poder desplazarse hacia el sur porque no tienen forma de transporte, porque muchas de ellas son familias con bebés, con ancianos, con discapacitados, con embarazadas, con niños que no van a poder andar 40 kilómetros que tiene el largo de la franja de Gaza, porque hay muchísimos heridos y mucho personal que necesita muchas personas que necesitan estar conectadas a equipos médicos en los hospitales que no van a poder abandonar los mismos, con lo cual estamos hablando de que hay miles de personas que no van a poder abandonar la franja norte de Gaza y otras tantas que no quieren abandonarlas porque no se sienten seguras, porque piensan que pueden ser atacados en el camino y porque saben que en el sur se sigue bombardeando a la población. Y esto ante esa inminente incursión terrestre, por lo que parece, por lo menos, por su experiencia, ¿cómo se puede proteger en una situación así entonces a la población civil de esa incursión terrestre del ejército israelí que, como decimos, parece ser inminente? No se puede proteger a la población. Ahora mismo están a merced de lo que el ejército israelí decida hacer con esta población que va a seguir permaneciendo en el norte de la franja de Gaza. Palabras claras, señora Martí. Hemos visto reportes de campamentos de refugiados y de otras instalaciones que deberían ser seguras, pero que se han visto afectadas también por los bombardeos. ¿Qué nos puede decir sobre la situación de seguridad también para las operaciones de organizaciones como la suya? Bueno, nosotros hemos perdido a 12 compañeros ya. Esta cifra fue de anoche a última hora. No tenemos cifras todavía de lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy. Además, una de nuestras instalaciones fue alcanzada por un proyectil, por un misil, un impacto directo. Afortunadamente en esta ocasión no hubo heridos,
pero posteriormente hemos recibido en 2 escuelas más ya con población refugiada impactos colaterales porque se estaban bombardeando los edificios que había alrededor de las escuelas, y aquí sí que tenemos una treintena de heridos, algunos de gravedad, y nuestras oficinas centrales también recibieron impactos hace varios días y una parte parcial de las oficinas han quedado inhabilitadas. Sabemos que son momentos muy difíciles para usted y su equipo. Señora Martí, muchísimas gracias. Era Raquel Martí del Comité Español de UNRWA. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Y los palestinos desplazados en Gaza solo pueden buscar refugio dentro de la franja porque los 3 pasos fronterizos de este territorio están cerrados. Israel controla 2 de esos cruces. El paso fronterizo de Erez, fuertemente fortificado, está en el norte y el de Kerem Shalom en el sur de Gaza. El único punto de entrada y salida no controlado por Israel es el cruce de Rafah hacia Egipto, pero también está inhabilitado y el ejército egipcio refuerza con militares sus fronteras. El periodista Francisco Carrión fue corresponsal en Medio Oriente y nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Madrid para ayudarnos a comprender mejor la compleja situación de las fronteras de Gaza. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Egipto quiere evidentemente evitar un éxodo masivo de refugiados de Gaza hacia su territorio. Explica quizá a nuestra audiencia que no esté tan familiarizada con el entorno de la Franja de Gaza por qué ese punto fronterizo, que no está en manos de Israel, aún así no está sirviendo como punto de entrada para aliviar la situación humanitaria. Pues como dices, el puesto fronterizo de Rafah es la frontera de la Franja de Gaza con la península egipcia del Sinaí. Hay que recordar que desde 2007, cuando Hamás se hace con el control del territorio, Egipto ha cooperado con Israel en el bloqueo de ese territorio. El puesto fronterizo abre de manera intermitente, principalmente para la salida de palestinos que necesitan asistencia sanitaria. Egipto no está dispuesto a facilitar un corredor humanitario que implicaría el acceso al Sinaí de población palestina y que pondría en riesgo una región que ni siquiera controla del todo. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, ha insistido estos días en que los palestinos deben permanecer en su tierra. Hay que recordar además que desde el golpe militar de 2013, el Cairo ha tratado de imponer el orden en el norte del Sinaí, que se ha convertido en la base de operaciones de organizaciones yihadistas, entre ellas la sucursal local del Estado Islámico. Para tratar de restablecer el control, el ejército egipcio ha creado una zona de colchón con Gaza a partir de la demolición de cientos de viviendas y la expulsión de miles de residentes. Es, por tanto, una zona extremadamente sensible para Egipto y es una de las razones por las que no está sirviendo en estos momentos para aliviar la catástrofe humanitaria que vive la Franja de Gaza. Francisco, hay versiones encontradas sobre los contactos entre autoridades de Egipto e Israel. ¿Qué podemos saber o qué sabemos sobre los aparentes esfuerzos de Egipto para negociar un cese al fuego? En realidad sabemos muy poco de esos esfuerzos que dice estar haciendo las autoridades egipcias, porque hay una serie de claves. Egipto, que fue el primer país árabe en reconocer a Israel en 1982 a través de un tratado de paz, ha sido el mediador histórico entre palestinos e israelíes, pero ese papel de mediación ha quedado muy tocado en los últimos años por la propia situación interna en Egipto. Hay que recordar que el régimen militar egipcio ha perseguido desde hace una década a los hermanos musulmanes que lideraron la transición política tras la caída de Hosni Mubarak en 2011, y Hamás es precisamente una organización que pertenece a la red internacional de la hermandad. Esa incompatibilidad política explica ahora que el Cairo tenga menos capacidad de mediar para llegar a un alto el fuego en la franja. Era el análisis de Francisco Carrión desde Madrid ante los acontecimientos en las fronteras de Gaza. Muchísimas gracias, Francisco, por este análisis y hasta la próxima. Saludos. Y analizamos también las reacciones que continúan en los países occidentales en medio del asedio a la Franja de Gaza y del bloqueo de agua, alimentos, electricidad y suministros básicos por parte de Israel contra el territorio palestino. El presidente estadounidense Joe Biden recordó la importancia de proteger las vidas de los civiles. Para mí es prioritario abordar urgentemente la crisis humanitaria de Gaza. Bajo mi dirección, nuestros equipos están trabajando en la región en comunicación directa con los gobiernos de Israel, Egipto, Jordania y otras naciones árabes y Naciones Unidas para aumentar el apoyo ante las consecuencias humanitarias de los ataques de Hamás y para ayudar a Israel. No podemos perder de vista el hecho de que la inmensa mayoría de los palestinos no tienen nada que ver con Hamás y que los atentados de Hamás son terribles, por lo que también están sufriendo.
El ataque terrorista de la organización islamista radical Hamas contra Israel también genera reacciones en el resto del mundo. Junto a las muestras de solidaridad para Israel, también hay manifestaciones a favor de los palestinos, sobre todo en los países musulmanes. El viernes hubo protestas en países como Egipto, Irak y Pakistán para solidarizarse con las personas en la Franja de Gaza, pero también con Hamas. En Alemania se habían organizado congregaciones. Aquí, en Berlín, muchas de ellas fueron prohibidas por temor a enfrentamientos. Muestran lo que piensan de Israel y de Estados Unidos. En las calles de Teherán, la capital de Irán, muchos demuestran abiertamente su odio a ambas naciones. Lo gritan bien alto: abajo Israel, abajo Estados Unidos. También en Irak, con una multitudinaria manifestación pro-Palestina. En Bagdad, miles de personas han salido a las calles para protestar contra los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. En Jordania, país con el que Israel firmó la paz hace décadas, la policía lucha por contener una manifestación a favor de Palestina. Durante los últimos días, también en Alemania ha habido varias manifestaciones pro-palestinas pese a su prohibición, como esta en Berlín. Rechazamos la violencia, estamos a favor de Palestina y no apoyamos a Hamas. Queremos tener el derecho a expresarnos libremente y a mostrar nuestra solidaridad con quienes no tienen voz. El presidente de Alemania quiso dar ejemplo este viernes mostrando su solidaridad con Israel en una visita a una sinagoga en Berlín. La masacre de Hamas continúa. En el día de hoy, la milicia islámica llamó a nuevos actos de violencia contra las comunidades judías de todo el mundo, incluida la de Alemania, donde este viernes es un día de miedo. Esta sinagoga se encuentra bajo protección especial como todas las instituciones judías e israelíes en el país. El gobierno federal ya lo ha calificado como una situación de máximo riesgo y teme posibles actos de antisemitismo. La incertidumbre, la inseguridad también tiene, por supuesto, consecuencias económicas que queremos analizar con Juliana González en la economía. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Javier. Y vamos a empezar hablando que esa escalada de la guerra declarada por Israel tras el ataque terrorista de Hamas tiene consecuencias económicas que se dejan sentir para los habitantes de ambos lados sobre el terreno en diferente intensidad. Por ejemplo, en el desabastecimiento de supermercados y en la escasez de personal en Israel o en la agudización de la ya precaria economía de Gaza. No es raro que los supermercados en Israel estén vacíos en estos días. La razón es que muchos israelíes se aprovisionaron con alimentos, pero también escasean los empleados. En los últimos días, el ejército israelí movilizó a 300,000 reservistas. La leche escasea en los supermercados porque no hay suficientes camioneros para abastecerlos y además la población árabe no acude a sus trabajos. Este es el mayor impacto. La industria del norte y sur del país no funciona obviamente como de costumbre, debido a que los operarios permanecen en sus casas por miedo. En la Franja de Gaza, la situación económica ya era lamentable antes de la última escalada militar. Agrava la situación el anuncio de un bloqueo total por Israel del suministro de agua, electricidad y combustible a la Franja de Gaza y el éxodo masivo de sus ciudadanos. Otro dato negativo es que la Unión Europea analiza su financiación de ayuda para el desarrollo en Palestina, un desarrollo que causa una gran inquietud en la cumbre que el FMI y el Banco Mundial celebra estos días en Marrakech. Esperamos que esto termine pronto y se resuelva. Lo que más nos asusta es que se agrave porque eso tendría entonces un impacto realmente grande en el comercio. La inminente ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza aviva el temor a un conflicto que se extienda por toda la región. Y una de las voces más respetadas en Wall Street es Jamie Dimon, el director general del banco JP Morgan Chase. Este viernes, durante la presentación de unos resultados bastante positivos de su empresa, advirtió, sin embargo, que estos son los tiempos más peligrosos que ha vivido el mundo en décadas. A la guerra de Ucrania se añade el impacto del conflicto en Oriente Medio, que puede tener unas repercusiones de largo alcance en los mercados de energía, alimentos, mercados globales y relaciones geopolíticas. Responsables políticos y analistas están ponderando el posible impacto económico en un momento de fragilidad global.
Y las economías alrededor del mundo intentan absorber primero los efectos de la pandemia de COVID-19, luego los de la guerra en Ucrania, conflicto que sigue vivo, y ahora se suma en la masacre de Hamás en Israel y la contraofensiva de este país. Nosotros nos enlazamos con Ana Nieto, mi colega en Nueva York, para ver cómo este último aspecto ocupa los mercados. Hola Ana, cuéntanos de qué están pendientes los mercados y los analistas en Estados Unidos en un momento en el que se intensifican los riesgos geopolíticos. Pues Juliana, por supuesto, una de las consideraciones importantes en materia económica es el impacto que el mercado del petróleo puede tener sobre la inflación. Un revés en el control de la inflación puede obligar a cambiar la política ya anticipada de los bancos centrales, obligando a más subidas de tasas de interés que no estaban en el guión antes de esta crisis. Es algo que alejaría la posibilidad de una desaceleración suave y abriría las puertas a una recesión. Por otro lado, también se teme una mayor volatilidad en los mercados de acciones y bonos. Los bonos del Tesoro se consideran el activo más seguro en tiempos de riesgo. Es donde se refugia el capital. En las últimas semanas, el mercado de renta fija ha vivido fuertes desplomes y en el caso de los bonos del Tesoro, esto tiene un efecto en los mercados financieros porque eleva las tasas de interés a largo plazo. Si cambia la situación rápidamente, como cambió a principio de semana, también puede forzar el cambio de planes de la Fed. Ana, y el inicio de esta confrontación ha coincidido precisamente con las reuniones del FMI y del Banco Mundial en Marruecos. ¿Hay preocupación por el impacto del conflicto? Sí, desde luego, a la preocupación humanitaria se suma la alerta por los riesgos que se abren en un conflicto más que puede escalar en la región. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha dicho que la guerra entre Israel y Hamás es un nubarrón en un horizonte que ya no es luminoso. Es una metáfora que llega en un momento en el que se ha rebajado la previsión de crecimiento para el año 2024 y la de 2023 se mantiene por debajo de la tendencia de la prepandemia. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía global está débil y su economista jefe, Jean-Pierre Gorinches, dijo que avanza cojeando y no a la carrera. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que la situación crea más preocupaciones y el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha dicho que Marruecos, que los riesgos geopolíticos se están convirtiendo en el problema más significativo para el desarrollo y la prosperidad común. Problemas de los que estaremos atentos. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias. Bueno, ya lo ves, Javier, la economía no está exenta de todos estos riesgos geopolíticos. Definitivamente no, Juliana, y tampoco están exentos otros países y regiones. Vamos a hacer un repaso de otras noticias al margen del conflicto entre Israel y Hamás. Turquía comenzó a enviar ayuda humanitaria a Egipto para suministrar a Gaza. Los aviones de la Fuerza Aérea Turca con alimentos y artículos sanitarios de emergencia fueron enviados al aeropuerto egipcio de El Arish. El paso fronterizo de Rafah, controlado por Egipto, es el único lugar donde puede entregarse esa ayuda. El primer ministro húngaro Viktor Orbán anunció que prohibirá en Hungría lo que él llama manifestaciones de simpatía por los terroristas. La policía suspendió una marcha de solidaridad con los palestinos en Budapest prevista para el viernes. Según Orbán, la celebración de este tipo de protestas supondría una amenaza terrorista para la población húngara. Y como un país integrado en la economía internacional y siendo un popular destino turístico en Medio Oriente, es habitual que en Israel transiten altos números de turistas y extranjeros. Miles de latinoamericanos se encontraban en territorio israelí cuando ocurrieron los atentados de Hamás y se enfrentaron al cierre casi inmediato de los aeropuertos y a la cancelación de vuelos. Gobiernos de toda la región, incluyendo a Colombia, han repatriado a muchos de sus ciudadanos, aunque todavía hay quienes siguen sin poder regresar a sus países de origen. Quedaron atrapados en medio de la escalada de violencia entre Israel y la milicia islamista Hamás. Tras casi una semana de angustia, estos colombianos fueron repatriados en un avión militar. Cuando nosotros los vimos, fue nuestra alegría más grande que hemos tenido, porque yo estoy con mi hija y con mi nieta, te imaginas, estaba súper triste porque nos decían nos tenemos que quedar allá. No, eran mil cosas que pasaban por nuestra cabeza.
Según el viceministro de Exteriores colombiano, los trámites para lograr que un vuelo ingrese a Israel debido a las condiciones actuales son muy complicados. Este es el primero de 2 vuelos humanitarios. El segundo está programado para este sábado con otro grupo de 110 personas. Se les está dando todo el apoyo, tanto emocional como psicosocial, porque es una situación muy compleja que reviste mucha ansiedad para todos los compatriotas que se encontraban en una situación muy difícil, porque entiendan, la prioridad era traer a los turistas que no tienen una red de apoyo en ese país. La Cancillería informó de que una joven colombiana es una de las víctimas mortales en el ataque perpetrado por la organización terrorista Hamas en el Festival de Música del fin de semana. Otro joven se encuentra desaparecido. Miles de extranjeros siguen atrapados en Israel y en los territorios palestinos. Algunos gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, Chile, Brasil y México, tienen en curso operaciones de repatriación, mientras otros preparan planes para evacuar a sus ciudadanos. Antes de irnos, recordamos los titulares de esta jornada de violencia en Medio Oriente. Fuerzas terrestres israelíes han llevado a cabo lo que denominaron incursiones localizadas en el interior de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. Un portavoz militar de Israel dijo que unidades de infantería y tanques entraron en Gaza para localizar a quienes manipulan los cohetes palestinos, destruir armas y buscar pistas de los rehenes secuestrados por la organización militante islamista palestina Hamas. El ejército israelí ordenó la evacuación de más de 1 millón de personas en Gaza en un plazo de 24 horas. Las fuerzas israelíes parecen prepararse para una ofensiva terrestre después de que terroristas de Hamas asesinaran a cerca de 1.300 israelíes el pasado fin de semana. Según el Ministerio de Salud de Gaza, casi 1.800 palestinos, entre ellos 580 niños, habrían fallecido tras la ofensiva con misiles de Israel. Y en el 7º día de conflicto armado entre Israel y Hamas, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la crisis humanitaria en Gaza es prioritaria. Al mismo tiempo, el mandatario reiteró su apoyo a Israel tras los ataques del sábado pasado a manos de la milicia palestina, y a los que calificó de actos de pura maldad. Hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestros informativos cada hora a partir de ahora, también en nuestro sitio en internet dw.com y vernos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.